Este corazón es mi regalo para ti por seguirme semana tras semana y darle ese cariño a este canal que tanto lo necesita, por suscribirte y por supuesto compartir, lo que es lo más importante. Y yo muy feliz de compartir contigo todas las aventuras semana tras semana en este canal. Si por casualidad llegaste hasta acá, yo soy Genaro, soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Hoy estoy en un lugar donde se respira mucha paz, mucha tranquilidad. Me dicen que lo tiene todo porque tiene playa, tiene montaña y sobre todo su gente es muy amable. Es la entrada al oriente del país. Ponte cómodo y disfruta del viaje porque vamos a conocer Boca de Uchire. Para llegar a nuestro destino de hoy, debemos tomar la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Troncal 9, pasar por Píritu y Clarines con dirección hacia Caracas, donde nos vamos a encontrar con la localidad costera de Boca de Uchire, al extremo noroeste del estado Anzoátegui. Es la capital del municipio San Juan de Capistrano y la puerta de entrada al oriente del país. Las recomendaciones para esta aventura son repelente, protector solar, hidratación. Y antes de continuar esta aventura, quiero recomendarte un lugar para que disfrutes de una buena película. Y se trata de Supercines, con sus innovadoras salas que están esperando por ti en el Centro Comercial Ciudad Puente Real de Barcelona. Consulta las funciones en supercines.com.be o en su cuenta de Instagram @supercines, porque en Supercines Puente Real vives una experiencia cinematográfica exclusiva para ti. La mayor recomendación de la aventura de hoy es una posada increíble que nos dio la bienvenida. Se trata de la posada Boca Beach, complejo hotelero de playa. La atención es increíble y ni hablar de la comida, muy sabrosa. Te puedes relajar en la piscina y tiene salida hacia la playa. Además, cuenta con cómodas habitaciones que te hacen sentir como en tu hogar. Realmente una experiencia agradable hospedarnos acá. Y tú puedes venir. Solo reserva por el 0412-191-8971. El amanecer acá es algo que no puedo describir, lo majestuoso de la belleza que se extiende en una inmensa franja blanca que se expande a más de 20 kilómetros aproximadamente, que se denomina Istmo Caribe. Un espectacular escenario natural dotado con todas las cualidades necesarias para enamorar a primera vista a todos sus visitantes. Adornada por las verdes y frondosas palmeras que proveen una fresca e ideal sombra, a un lado tenemos la laguna de Onare, que tiene una dimensión de 7 kilómetros de ancho con 4.700 hectáreas navegables entre los pueblos de Boca de Uchire y El Hatillo. Acá existen aproximadamente 180 especies de aves inventariadas en las zonas de registro, que conocen muy bien los guías especializados que se encargan de la observación de aves en estas poblaciones. En la aventura de Clarines pudimos navegar por sus aguas. Si no has visto el video, acá arriba te dejo el link para que lo disfrutes.
Para arrancar el día con buen pie, no podía dejar de disfrutar de unas ricas empanadas de carne mechada y, por supuesto, la especie que es más pescada acá en esta zona, como lo es el camarón. Barriguita llena, corazón contento. Y es que luego de darme un deleite de empanadas, nada mejor para conocer la entrada del oriente del país que la guiatura. Y en esta oportunidad nos recibieron los amigos de la Dirección de Turismo Municipal Turismo Más Chévere, en cuya dirección se encuentra a cargo Alexander Conde junto a su equipo de trabajo. Previo al recorrido, me mostró el mapa del municipio y de la ruta que vamos a conocer a continuación. Iniciamos la aventura por el centro de la población, en lo que yo describiría una muy llamativa estructura religiosa, que es nada más y nada menos que la iglesia. Estamos presenciando, esto fue el primer homenaje a la primera comunidad cristiana que presentó aquí nuestro pueblo. Fue en el año 1993, perdón. Nuestra iglesia fue restaurada o remodelada en el año 1972. Empezaron sus remodelaciones, ya había una antigua parroquia. Y en el año 1985 tuvimos lo que tenemos ahora hoy en día como parroquia de Boca de Uchire. Contamos con una campana, la campana del campanario tiene más de 200 años de vida y siempre ha estado presente aquí en la parroquia. La iglesia ha pasado por distintas modificaciones desde su inauguración. En los espacios se hacen misas todos los domingos en nuestro municipio y también se llevan a cabo religiones como lo que es el Virgen del Valle, nuestro santo patrono San Juan de Capistrano, que se acerca ahorita en la temporada del mes de octubre. Y bueno, están todos invitados a conocer más de nuestro municipio. Tenemos una festividad muy presente que es la Virgen de Fátima, ya que contamos con una comunidad de portugueses bastante amplia y se celebra bastante la Virgen de Fátima también aquí en el municipio. Siempre sale a procesión y hacen bastantes actividades eclesiásticas, religiosas y recreativas para la comunidad. Semana Santa también contamos con viacrucis, actividades religiosas y muy activas para la población y para los turistas que nos visitan. En octubre tenemos las fiestas patronales en honor a nuestro santo patrono, San Juan de Capistrano. Los invitamos para que vengan a celebrar con nosotros aquí y disfruten de un grato y festivo día con nosotros en honor a nuestro santo patrono. Y como en todos los municipios que visitamos, la parte central siempre alberga mucha historia. Ahora nos dirigimos hasta la majestuosa Plaza Bolívar. Nos encontramos en la Plaza Bolívar del municipio San Juan de Capistrano, parroquia Boca de Uchire. Esta plaza no tuvo como tal una fundación o un fundador. Fue gracias a la comunidad, a proyectos relacionados con la comunidad, iniciativa del señor Julio Chiramo y el señor Juan Soto, que fueron los que en sus inicios tendieron o secaron el terreno para empezar a elaborar la plaza. Tuvo una remodelación en los años 1960 hasta los 1980 y su última remodelación fue en el mandato del exalcalde, el señor José Ángel Bellori. Esa es nuestra reseña histórica de nuestra Plaza Bolívar. Bueno, mi nombre es Carlos Chopite, trabajo en la parte de la Dirección de Cultura, soy instructor de música, compositor, e hice los arreglos del himno de
el municipio de San Juan de Capistrano, bajo el segundo mandato del alcalde Alexander Nasser. Y dice un poquito así pues: oh terruño de insignes guerreros, Capistrano, pueblo prodigioso, pedacito de cielo en la tierra, admirable, bello y majestuoso. Pedacito de cielo en la tierra, admirable, bello y majestuoso. Tierra cuna de hombres y mujeres, luchadores, seres ingeniosos, que trabajan incansablemente para darte logros muy valiosos, como aquellos que un día decidieron en un acto moral y glorioso luchar, pueblo, por tu autonomía, y lograron salir victoriosos. Oh terruño de insignes guerreros, Capistrano, pueblo prodigioso, pedacito de cielo en la tierra, admirable, bello y majestuoso. Pedacito de cielo en la tierra, admirable, bello y majestuoso. Hoy tú cuentas con la libertad y eso te hace sentir orgulloso de los hijos que te liberaron de un distrito poco provechoso. Hoy tú cuentas con la libertad y eso te hace sentir orgulloso de los hijos que te liberaron de un distrito poco provechoso. Ajá. Seguimos el recorrido y llegamos a lo que se podría decir como el límite entre el estado Miranda y el estado Anzoátegui. Y esto que vemos acá es el río Unare, un río de la cuenca hidrográfica en la parte central de Venezuela. Recorre parte de los estados Anzoátegui y Guárico. Y en este punto es que divide estos estados, pero nosotros nos encontramos del lado de Anzoátegui. Como ven, podemos ver, esta es nuestra línea costera, este es el hermoso Mar Caribe. Tenemos 23 kilómetros de playas vírgenes. ¿En qué consisten las playas vírgenes? Son playas 100% limpias, no tienen contaminación, no reciben aguas servidas, no tienen aguas residuales, no poseen ninguna cloaca. Son aguas enteramente naturales. Nos han hecho estudios de nuestras aguas cada que vienen temporadas, Semana Santa, carnavales, épocas escolares. Hacen estudio de las aguas y tenemos playas tipo A, porque sus aguas son totalmente limpias completamente. Nuestras playas se extienden desde la zona mirandina, costa mirandina, hasta 23 kilómetros de playa hasta el municipio Bruzual, Clarines. Colinda con el Hatillo, La Cerca. Tenemos súper mega especies de pesca. Hay una cantidad de pescadores. Aquí en el municipio hacen vida muchísimos pescadores.
Tenemos pesca artesanal, pesca en mar abierto, pesca de la laguna, pesca en el río. O sea, existe mucha economía a nivel de la pesca. La inmensidad del mar se hace evidente en las playas de Boca de Uchire. La brisa fuerte de la costa, los rayos del sol y el olor fresco se conjugan para dar origen a un ambiente ideal para aquellas personas que anhelan realizar un viaje lleno de placer. Como dato informativo, te puedo comentar sobre la gastronomía. Por ser un pueblo ubicado a orillas del mar, los platos que lo identifican son lebranche asado, camarones rebozados, hervido de pescado, entre muchos otros. Bienvenidos a Boca de Uchire. Nos encontramos en el balneario turístico del municipio San Juan de Capistrano, parroquia Boca de Uchire. Aquí, como puedes observar, estamos en el balneario. Este es el sitio más emblemático donde nos visitan más turistas, donde se hacen las fiestas, los eventos deportivos, playeros. Contamos con una fuente de soda. Ahorita, o sea, mayormente se activan en temporadas, carnavales, Semana Santa, fechas escolares, vacaciones, diciembre. Tenemos el restaurante, contamos con otro restaurante privado, pues del señor Paco. Es un gran sitio de escape para las personas que viven una vida muy ajetreada, que tienen mucho estrés, que hacen de su vida muy sofocante. Aquí pueden venir a relajarse. Como pueden ver, es un sitio donde tienes la soledad a tu favor. Puedes descansar, te puedes relajar, puedes olvidarte de que el mundo existe si quieres y solo centrarte en ti, descansar, encontrarte contigo mismo, porque aquí lo que tenemos es una introspección para que tú te puedas visualizar, te puedas canalizar espiritualmente. Esto llena, estar así con la naturaleza. Al estar en costa es necesario la hidratación, como te dije dentro de las recomendaciones, pero a veces no es suficiente, necesitamos un plus. Para poder seguir el camino, hicimos una parada para disfrutar de un rico raspado. Mi favorito, el de colita, acompañado con la leche condensada que no puede faltar. Seguimos el trayecto entrando por la vía de la estación de servicio. Y es que luego de rodar aproximadamente 25 minutos, llegamos hasta un punto donde el carro no podía continuar porque de la nada comenzó a llover. Así que nuestro punto de partida será la planta de tratamiento La Tigra. Lluvia. Bien, vamos. Salimos con rumbo montaña arriba y a medida que avanzamos se pronuncia más la lluvia. A los lados observamos las piedras que caen de la montaña, así que debíamos ir con cuidado.
Antes de llegar al destino, nos encontramos con un puente amarillo que tiene una vista increíble. La caída de agua parece un tobogán. Me provocó lanzarme, pero no, es muy peligroso. Según dicen los guías, estas formaciones rocosas se asemejan a la era jurásica. Solo faltarían los dinosaurios, pero ya eso forma parte de nuestra imaginación. Y ahora sí, hemos llegado al destino. Les presento la represa La Tigra. Se localiza a 4,7 kilómetros desde nuestro punto de partida. Abastece de agua a este maravilloso centro poblado. Se encuentra operativo desde el año 1975, siendo una de las construcciones de mayor importancia para la población del estado Anzoátegui. Y como dice el refrán, después de la tormenta viene la calma. Salió el sol. Como dato curioso, nos comentan los guías que en la superficie del agua, esto que observamos es una franja negra, lo que llaman el camino de la serpiente. Cuenta una leyenda que cuando sale la misma, deja su silueta. El embalse se presta como una alternativa para los más aventureros. Es que sus aguas podrán ser utilizadas para la práctica de deportes náuticos. Esperemos volver para navegar en sus aguas. Y como somos aventureros, seguimos el trayecto, así que bajamos para estar cerca de la orilla. Y mayor sorpresa me llevé con el horizonte similar a la fotografía de la película It. Eso, por un momento pensé que me saldría Pennywise, pero no. Sin duda alguna, el embalse La Tigra es la creación más relevante, sin dejar de lado la iglesia. Ambos forman parte del pintoresco Boca de Uchire. Retornamos por el mismo camino por donde vinimos, pero esta vez con un sol radiante.
Luego de todo el recorrido, llega la hora más esperada, la de disfrutar de unos deliciosos espaguetis con carne en la casa de la familia Conde. Ah, y no podía faltar un delicioso café. En definitiva, Boca de Uchire nos ofrece una gran variedad de atractivos turísticos, playa, ríos, laguna, represa, pero además una atención inigualable de su gente, que hará que quieras regresar más de una vez. Te hacen sentir realmente como estar en casa. Así que prepara tu mochila y vente, que este bello municipio San Juan de Capistrano te espera con los brazos abiertos. La hemos pasado increíble, realmente una experiencia que jamás olvidaré. Si te gustó esta aventura, recuerda darle like a este video, suscribirte, muy importante, porque están viendo mucho los videos pero no se suscriben, así que recuerda suscribirte, activar la campana para recibir las notificaciones y por supuesto compartir, lo más importante, compartir estas aventuras y que tus amigos se enteren que hay unas bellezas acá en el estado Anzoátegui. Yo soy Genaro Rivas, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Nos vemos en una próxima aventura. Se te quiere mucho. Chao, chao.